pues lo que vamos a tocar hoy va a ser, como ya he dicho varias veces, el módulo de email marketing, ¿vale? El módulo de email marketing se compone de varios elementos, como todos sabéis o muchos de vosotros sabéis. El primer elemento y el más importante es la plantilla, ¿vale? Es, bueno, pues el contenido que le vamos a enviar en formato email a nuestra lista. Y el segundo elemento es la lista. Luego habrá otra serie de configuraciones que habrá que tener en cuenta a la hora de enviar la campaña, pero los dos elementos más importantes son las plantillas y las listas. Yo siempre recomiendo que la plantilla la creéis en la biblioteca de plantilla y con el editor de plantillas de email. ¿Por qué? Porque también cuando vais a crear una campaña os permite crear la plantilla dentro de la campaña, pero al final no se os va a guardar aquí. No se os va a guardar aquí. Y luego puede ser que esa plantilla de email la tengáis que utilizar para otros asuntos, como puede ser una automatización o un autorrespondedor. Puede ser o no puede ser. Entonces, a mí siempre me gusta crearla en la biblioteca de plantillas con el constructor que está aquí. Y a esta, por ejemplo, le vamos a poner oferta de producto, porque suponiendo que queremos enviarle una oferta de nuestros productos o de algún producto en concreto, específico, a esa lista, lo vamos a hacer así, ¿vale? Y este es el nombre que va a llevar la plantilla, para luego diferenciarlas del resto. El tipo, a mí siempre me gusta HTML. Puede ser también en texto plano, pero HTML te da la posibilidad de que podáis incorporar botones, que podáis incorporar imágenes, vídeos, etcétera. La categoría, esto por ejemplo es por si, bueno, pues para categorizar las distintas listas, o perdón, las distintas plantillas que podáis tener dentro de la biblioteca. El asunto, ¿vale? Que será el asunto de la plantilla, pero bueno, es por si la plantilla no va con email marketing. Ya sabéis que como la plantilla se puede enviar desde otras funcionalidades, como puede ser una automatización, o puede ser con un autorrespondedor, o puede ser de manera manual a un contacto, pues bueno, siempre es bueno ponerle el asunto, ¿vale? Aunque luego en la campaña, en la creación de la campaña, también le podremos decir el asunto que queremos que salga. Aquí se puede personalizar. Se puede personalizar o se pueden meter estas meta tags, ¿no? Estas meta etiquetas para personalizar el envío y que pues si se envía a una base de datos de 100, 200, 2000, 20.000 contactos, que el nombre lo reconozca dentro de cada ficha de esos contactos, los apellidos también y el email. Y le podríamos poner hola, first name, ¿vale? Que es el nombre, ¿no? Sería el nombre de esa persona. No te pierdas esta oferta, por ejemplo. La descripción, ¿vale? Para que luego tengáis más detalle en qué y de qué consiste esta plantilla, ¿vale? Y le puedo llamar plantilla de oferta de producto. La voy a llamar así, para luego no tener que entrar a la plantilla y ver en qué consiste, sino que desde fuera, desde esta lista, la pueda reconocer fácilmente. Vale, aquí tenemos dos opciones. O se eligen diseños básicos, ¿vale? Diseños básicos son estructuras de plantilla, o se eligen temas prediseñados. Hay varias categorías, ¿vale? Para e-commerce, para ofertas, para todo este tipo de eventos como Halloween, vacaciones y días especiales y otras plantillas de negocio más enfocadas a temas más de negocio. Pero yo, como voy a lanzar una oferta, voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Se puede previsualizar antes de elegirla para ver si os gusta, no os gusta, cuadra con lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Se puede realizar esa previsualización. Y si veo que sí, la voy a marcar para ya empezar a utilizarla. Bueno, aquí tenemos el constructor. Un constructor drag and drop, ¿vale? Como ya sabéis, es bastante sencillo crear una plantilla, ya que primero necesitaríamos
elegir la columna, ¿vale? La base del contenido, que es la columna, y el número de columna. Por ejemplo, se podrían elegir 3, 2, ¿vale? Y así, bueno, hasta donde necesite. Y bueno, ya que empezamos con la plantilla, voy a empezar también con la recomendación y con las buenas prácticas, ¿vale? Para que a medida que vaya yo construyendo esta plantilla os vaya hablando sobre ella. Y para empezar, por ejemplo, os podría decir que hasta que no se logra una cierta reputación, bueno, o casi nunca, sería aconsejable que hubiesen muchas imágenes. Esta plantilla tiene demasiadas imágenes para mi gusto. Entonces debería o empezaría a tratar de reducirlas porque siempre dentro de un email debe de haber más proporción de texto que de imágenes. Al fin y al cabo, estamos en la era digital, pero esto no deja de ser una carta, ¿vale? Como en el siglo XIX, en el siglo XX. Esto es una carta. Lo único, bueno, pues que estamos en la era digital y podemos adaptarla con diseño, con vídeos y con más elementos. Pero no sé si habéis visto los emails que nosotros acostumbramos a mandar, que son emails muy introductorios con texto, donde a lo mejor llevan como máximo un par de vídeos, pero siempre solemos mandar email con mucho texto y pocas imágenes o pocos vídeos, ¿vale? Porque luego los proveedores, Gmail, Outlook, Yahoo, etcétera, etcétera, que van a ser a la mayoría a los cuales se van a enviar, bueno, pues lo van a detectar y si ven una cantidad desmesurada de imágenes, lo van a marcar como spam. Entonces, como no queremos que eso pase, vamos a hacerlo con las reglas de su algoritmo, que son precisamente eso. Entonces, yo podría eliminar esta imagen. No estoy diciendo que no haya imágenes puede haber perfectamente, pero que tratéis de compensar o de tener una proporción mucho mayor de texto que de imágenes o vídeos o incluso botones, porque los botones también los reconoce como imágenes. A lo mejor, en lugar de un botón, podríais poner un hipervínculo, ¿vale? Y ahora lo veremos más detenidamente. Pero aquí, por ejemplo, y siempre abriendo un email y presentándonos, obviamente vamos a poner un texto. Puede ir mi logo arriba también perfectamente. Yo puedo cargar mi logo, ¿vale? Pero yo abriría el email, ¿vale? Pues con un hola. Tenéis más etiquetas de combinación, ¿vale? Para que podáis también poner la información del contacto de la empresa o incluso la firma, porque esta firma la cogerá por defecto en la firma que ya tenéis creada en Clientify, en la zona de configuración. Y los típicos unsubscribe, ¿vale? Que también hablaré sobre esto. Y para los que estamos en Europa o están en Latinoamérica y tienen clientes de Europa, comunicaciones con personas de Europa, activar la GDPR para que se marque en la base de datos la aceptación de las políticas de privacidad y de tratamiento de su información. Entonces, bueno, un clásico, pues, hola, llamarlo por su nombre, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, también hay que tener cuidado con ciertas palabras, ¿vale? Que ahora hablaremos. Aquí te pongo tu oferta que has solicitado, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, le podría poner mucho más texto. A mí me gusta separar mucho también los bloques de texto por si tengo que hacer cualquier ajuste en su estructura. Aquí, por ejemplo, podría poner una columna y seguir poniendo texto, ¿vale? Pero ya sí, por ejemplo, podría colocar una imagen, aquí, por ejemplo, lo que decía del botón. El botón está muy bien, puedo poner un botón aquí para llevarlo a otra zona, redireccionarlo hacia mi página web, pero si la plantilla está muy cargada de imágenes, a lo mejor me puedo ahorrar este botón porque me lo va a reconocer como una imagen y le puedo poner un hipervínculo, ¿vale? Por ejemplo. No voy a hacer una plantilla, ¿vale? En plan bien, pero sí que voy a poner todos los ejemplos que pueda para que vosotros los tengáis en cuenta, ¿vale? Y aquí podría poner
visita nuestra web. En vez de ponerlo en un botón, por ejemplo, o aquí, visita nuestra web aquí. Y en aquí es donde pongo ese enlace, ¿vale? Es decir, voy a enlazar un texto, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, este, ¿vale? Voy a poner de ejemplo, este de aquí. Le digo que, por ejemplo, abra una nueva pestaña para que no se cierre esta, no se camufle, ¿no? Y no se oculte. Y en el momento de pulsar aquí, se le abriría esta imagen, perdón, esta página. Entonces, bueno, eso es algo importante. También, obviamente, se pueden poner botones. Yo no digo que no hagáis, que nunca lo hagáis, sino que lo hagáis, pero que lo hagáis con cuidado. Y tengáis mucho cuidado. Porque aquí, por ejemplo, es que veo que hay una imagen, 2 imágenes, 3, 4, 5, ¿vale? Y quita otra, 6. ¿Vale? Entonces trataría, y por lo menos al principio, porque al principio, y también hablaré sobre eso, cuando empezáis con un nuevo proveedor, en este caso Clientify, por ejemplo, y empezáis a mandar campañas, los proveedores de envío os van a grabar os van a grabar la interacción que tiene vuestro público objetivo en cuanto a la apertura, en cuanto a los clics, a las bajas y a las tasas de rebote. ¿Qué ocurre? Que lo van a guardar en un historial. Entonces, al principio hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, aunque los emails no sean tan visuales, para que las tasas de apertura sean buenas, sean mayores, las tasas de clic también, y bueno, la tasa de rebote sea la mínima posible y el darse de baja también, porque os va a guardar esa reputación y eso luego va a afectar a futuros envíos. Y si lo hacéis mal al principio, os va a costar mucho remontar. Y ahora veremos y entraremos en mayor profundidad sobre este tema. Entonces, bueno, pasando por la proporción de texto e imágenes, ¿vale? Que ya os he comentado, también es muy aconsejable que el email sea lo más personalizado posible. Es decir, que no solamente se nombre o os refiráis a la persona al principio, sino que también dicen que como mínimo, o lo más aceptable en un email, es que se refiera a esa persona como mínimo 2, 3 veces. Es decir, que aquí podría poner, hola Alex, aquí te pongo tal. En otro poquito de texto un poco más abajo, en mitad del email, también referirme a Alex, poniendo otra etiqueta de combinación. Y justo al final, cuando me despido, despedirle a Alex también, porque obviamente, aparte, pues porque eso luego causa una sensación de confianza y de personalización, y a Alex pues le va a dar mucha más gana y confianza y empatía a la hora de leer el email, porque, bueno, va a pensar que de verdad pues estamos enviándole un email personal, un email one-to-one, cuando en realidad, pues bueno, no es así, es un envío masivo. Entonces, todas estas cositas, tenerlas muy en cuenta a la hora de construirlo. Obviamente hay quien dice, ahora vamos para el tema del unsubscribe, del darse de baja. Hay quien dice que hay que ponerlo en pequeño, yo también hace unos años era partidario de ponerlo en pequeño, en la mínima letra que podía ponerle, para que no se viera, que se tuviesen que comprar unas gafas y ponérselo así, para que no se dieran de baja. Pero me di cuenta que eso era un error, porque si una persona que va a abrir un email y no le interesa nada mi email y me quiere matar, no se puede dar de baja, va a ir a Google, o sea, va a ir a Gmail y me va a marcar en Gmail como spam, o en Outlook, o en Yahoo, o en vete tú a saber dónde. Y eso es muchísimo peor, porque al final va a afectar mucho más a mi reputación que le digan a Gmail que no le interesa y que lo marque como spam, a que me lo digan a mí en mi propia base de datos, porque aquí Gmail no se va a enterar. ¿Vale? Me voy a enterar yo en mi base de datos, Clientify lo va a bloquear y no se va a chivar, como se dice aquí en España, no se va a chivar a Google para decirle que no le interesan las comunicaciones que está recibiendo y podamos salir mucho más perjudicados como empresa. Entonces, ahora
en estos últimos años yo soy partidario de que esto se ponga bien grande, tampoco sin pasarse, ¿no? Pero que se vea claro y que indique que si no te interesa seguir recibiendo más comunicaciones de este tipo, que te des de baja aquí, porque eso es lo que digo. Es preferible darse de baja en la base de datos, en Clientify, y que solo lo sepáis vosotros, a que se lo digan a Google. Sea como sea la tasa, perfecto, puede ser una tasa grande de bajas porque la base de datos no está trabajada, mejor porque si esa base de datos se lo dice a Google, entonces tenemos un problema y bastante serio, porque luego la reputación va a salir bastante mal y Google nos va a etiquetar, por ejemplo, digo Google, por, bueno, Gmail, ¿no? Google, por no nos va a etiquetar como una empresa que hacemos spam y que nos dirigimos a una audiencia a la cual no le interesa nada lo que le estamos aquí contando. Entonces, yo prefiero que esto se vea bien, que sea aceptable y que se puedan dar de baja así de esta forma. Vale, esto es muy importante. Obviamente, las políticas de privacidad, en los avisos legales, pues siempre debe de haber un fragmento de texto al pie del email, ¿vale? Incluso un enlace a la página web para que si alguien tiene curiosidad, alguien se las quiere leer, pueda ir a ese sitio de la web, a esa página y las lea tranquilamente. Será poca gente, pero hay gente que lo hace. Entonces, debemos de tenerlo también en cuenta. Vale. Bueno, aquí hay una función de autoguardado, ¿vale? Para que cada cambio que realicéis se vaya modificando automáticamente, al margen de lo que estaba diciendo. Y como veis, podéis meter botones, divisores, bloques de HTML por si queréis embeber alguna creatividad, alguna otra, no sé, por ejemplo, de alguna otra aplicación que se pueda. Yo, por ejemplo, lo que hacía antes era embeber mi calendario de You Can Book Me, pues por si alguien en el email quería reservar directamente, sin tener que llevarlo a una landing page o a mi calendario de You Can Book Me, sino que aquí, bueno, botones de pago, de PayPal, de lo que sea. Al final, todo lo que genera un HTML se puede embeber aquí, ¿vale? Las redes sociales, todo esto, tener en cuenta que todo esto van a ser imágenes. Esto va a ser una imagen, 2 imágenes, 3 imágenes. Entonces no sobrecarguéis mucho el email. Vale, pues aparte de todo este contenido, ¿vale? Temporizadores, también que viene muy bien para, por ejemplo, como estoy hablando de una oferta, ¿vale? Y obviamente la oferta debe tener un tiempo límite y se lo debemos hacer saber al lead, ¿no? A nuestro cliente potencial. Obviamente le pondré un temporizador y le diré que la oferta expira el viernes a las 6 de la tarde, que se dé prisa en ponerse en contacto con nosotros o en comprarnos directamente a través de algún enlace que haya puesto yo aquí o lo que sea, pero metiéndole un poco de prisa y generándole esa sensación de urgencia, ¿vale? Entonces, también, si se trata de ofertas, por ejemplo, o de cupones de descuento, usar esta. Yo todo lo estoy poniendo aquí, ¿vale? El usar esto, ¿vale? Porque eso, al final, pues, crea sensación de urgencia, como que se va a acabar, y va a hacer, a algunas personas, va a hacer que compren, ¿vale? Vale. Luego, bueno, pues tenéis los bloques que podéis guardar para que no, si es algún elemento que se repite constantemente en todos los emails, como por ejemplo los pies de email, con el darse de baja, las políticas de privacidad y los enlaces a aviso legal, a las cookies y tal, pues lo podréis guardar para que no tengáis en cada email que estar repitiendo exactamente lo mismo. Y eso se guarda aquí, en este botoncito de aquí. Es decir, que si yo quisiera guardar este bloque, le pondría una categoría y diría unsubscribe, ¿no? Por ejemplo, con una etiqueta que luego queden bien ordenados esos bloques en esa. ¿Ves? Y aquí ya lo tendría. Y simplemente cuando vaya a construir otro email, lo arrastraría, ¿vale? Y ya lo tendría aquí, ¿vale? Sin tener que volver a hacerlo. Bueno, pues el cuerpo, ¿vale? Lo típico, ¿no? Pues el cuerpo del email, para que el ancho
El ancho de un email que pueda rondar, o como máximo yo siempre le pongo 600, ¿vale? Puede ser menos, un poquito menos, puede ser un poquito más, pero obviamente este ancho no es el mismo que una landing, por ejemplo. El ancho de una landing pues puede estar a lo mejor en 1200 o incluso más, ¿vale? Para que se ajuste todo el contenido a los laterales. Pero el de un email, cuanto más vertical sea, mejor, ¿vale? A más vertical, mejor. Porque si un email siempre es algo de lectura rápida y algo que gusta hacer scroll para bajar rápido. Si un email es muy ancho, la persona que lo esté abriendo se va a aburrir y se va a agobiar. A mí, por ejemplo, me pasa. Cuando es un email muy ancho y veo mucho texto en muy poco espacio, me acabo agobiando y acabo haciendo una lectura, bueno, a mi manera. Pero si un email es muy vertical y todo está muy bien definido y muy claro, voy haciendo scroll, ¿vale? Y no me importa hacer mucho scroll, ¿vale? Entonces, bueno, por eso siempre aconsejo que el ancho siempre sea menor. Obviamente una página web no. Una página web puede ser diferente porque aquí ya hay muchos más elementos que pueden tener muchas más imágenes, más vídeos, debe de quedar como más a Vale. Esto no, es un buscador de imágenes que está conectado con muy importantes, ¿no? Que tienen, lo buscáis y lo incorporáis, ¿vale? Aquí está el buscador. Y está, bueno, estos son imágenes que podéis subir para tenerlas en cuenta. Son las imágenes que están en la biblioteca de los emails para que si necesitáis, ¿ves? Aquí está Roberto con Posactívate y pudiera yo incorporarla a mi email. Bueno, pues teniendo en cuenta que ya tenemos el email, ¿vale? Bueno, luego hay otros aspectos también fundamentales que os voy a ir diciendo. Como por ejemplo, habíamos establecido un asunto, ¿vale? En el asunto no es que esté prohibido, pero que no es aconsejable utilizar letras en mayúsculas, porque al final las letras en mayúsculas se interpretan como palabras que se quieren ensalzar encima de otras. Es decir, si una persona tiene una lista de asuntos, cuando va a su bandeja de entrada y la tuya está en mayúscula, al final eso no le va a caer muy bien a los proveedores de Gmail, de Outlook. Entonces no es aconsejable que se aumente la visibilidad del asunto a través de una mayúscula, ¿vale? Es decir, de todas las letras en mayúscula. Tampoco os recomiendo que pongáis este tipo de símbolos, no solo en el asunto, sino casi que ni en el cuerpo. Porque esto, al final lo que no quiere Gmail es spam de ventas, igual que no quiere WhatsApp eso. Es decir, es como que es un poco tabú, ¿vale? Entonces, bueno, cuanto menos ningún símbolo del dólar, del euro, una arroba, se incluya dentro de un asunto, dentro de un cuerpo, pues puede estar obviamente, pero que tampoco sea muy exagerado, tenga, pues mucho mejor. Obviamente el remitente de este email nunca va a poder ser un Hotmail ni un Gmail, entonces ya tenemos un problemón muy gordo. Obviamente debe de ser una cuenta o un email de correo corporativo. Por eso cuando muchos de vosotros habéis estado en alguna sesión de configuración o habréis visto nuestros vídeos de configuración, siempre hacemos mucha hincapié en la validación del dominio y en que sea obviamente una cuenta corporativa, ¿vale? Que tenga un email o un dominio que esté validado, que no esté en ninguna lista negra, ¿vale? Entonces, nunca enviéis emails, pero es que ni email individuales, porque aparte de no dar seriedad, esto va a ser bastante perjudicial y sobre todo una campaña masiva de cara a lo que estoy diciendo. ¿Vale? Ni Hotmail, ni Gmail, ni Yahoo, ni ninguna de estas. El punto 4, que era lo que hablaba al principio, no más imágenes que texto, ¿vale? Estas palabras tampoco
gratis, la palabra gratis, vamos, ni en el asunto ni en el cuerpo. Gratis, free, dinero, ¿vale? Todo este tipo de palabras. De todas formas, en Google, si indagáis un poco y ponéis palabras prohibidas para hacer campañas de email marketing, en el buscador os van a aparecer un montón de artículos que os van a ir guiando y diciendo cuáles son las palabras exactas que no debéis utilizar. Obviamente el campo D nunca lo dejéis en blanco, ¿vale? No, bueno, esto va muy al hilo de la 4, ¿vale? Aquí es que no tengan más proporción de imágenes que de texto. Y aquí es que obviamente no pongo una plantilla con solo imágenes, ¿vale? Porque al final el texto se premia muchísimo, es lo que os decía al principio, esto es una carta, que a nadie se le olvide. Esto es la misma carta que podía mandar mi bisabuelo a principios del siglo XX. Entonces, como se quiere seguir manteniendo ese formato, obviamente incorporando elementos como una imagen, un vídeo, ¿vale? Pues siempre tener muy en cuenta que esto es una carta. Bueno, lo que os decía del unsubscribe, que no os marquen como spam en Gmail ni en Outlook, ¿vale? Y que también seáis creativos a la hora de poner los estilos dentro de los emails. Y este punto 9 y el punto 10 van al hilo de esto de aquí. Voy a guardar aquí. Vamos a ver. Aparte de estos dos elementos que hablaba, ¿no? Plantilla, lista, está la verificación de los dominios. Y es muy importante que todos realicéis esta práctica. Los que no lo tengáis, tenéis que realizarlo. Aida pasará también el vídeo de configuración, ¿vale? Pasará por el chat. El vídeo de configuración, porque salen todas las pautas, todos los pasos que hay que seguir a la hora de, bueno, aquí las instrucciones, de copiar, crear el registro SPF, el registro de KM y el tracking en las DNS de vuestro hosting para crear ese puente entre el hosting, Clientify y los proveedores de envío. Para que los proveedores de envío sepan que fue Clientify.com quien envió una campaña con el correo electrónico alegarcia@clientify.com, ¿vale? Y eso se sepa y les dé confianza, por lo menos en esos términos se reduzca, porque aquí el spam no solamente va a depender de esto. Aquí os vais a quitar una buena proporción de spam. Ahora, si hacéis las cosas mal, vais a tener spam, ¿vale? Tengáis o no tengáis la validación. Entonces, bueno, si os vais quitando cositas, y obviamente que esta es la más grande y la más importante, pues mucho mejor. Entonces, bueno, empezar por aquí, validando estos registros, no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Para eso hay un vídeo, lo pasará Aida por el chat y bueno, y también si alguno tenéis algún problema, también tenemos el chat de soporte para que tengáis todo el dominio, vuestro dominio y los registros de vuestro dominio en la DNS validados, ¿vale? Si tenéis y no sabéis y tenéis una persona que os lo hace, ¿vale? Un informático, aquí le podéis enviar las instrucciones, estas mismas instrucciones se le envían al correo y esta persona especialista sabrá lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque aquí está bastante claro. Y que tengáis los checks en verde, siempre. SPF, DKIM y tracking, ¿vale? Entonces, muy importante. Entonces, nos vamos a las listas, ¿vale? Las listas, al fin y al cabo, son segmentos de mi base de datos, ¿vale? Son segmentos de mi base de datos que yo voy a agrupar para enviarle justamente lo que necesiten. Porque, imaginaos, ¿no? Bueno, aquí tengo 87, pero si tuviese 10.000 clientes, a no todos les voy a enviar lo mismo, porque unos serán clientes potenciales de un tipo, otros serán de otro tipo, otros estarán dentro del proceso de compra, serán fríos, serán calientes, serán templados, serán clientes perdidos, unos serán de Madrid, los otros de México, de Guadalajara, a uno le interesará comprar el producto a otro le interesará más comprar el producto B, a otro el C. Entonces, como no todo el mundo quiere lo mismo,
tenemos que segmentarlo. Y hay dos tipos de listas, ¿vale? Y os lo voy a explicar y os va a quedar bastante claro y veréis. Bueno, primera no. Un tipo de lista que es estática. ¿Qué significa estática? Estática, voy a hacer aquí una prueba. Le voy a poner lista de ejemplo Clientify. Es que yo no voy a poder establecer condiciones aquí para segmentar mi base de datos, sino que la lista la voy a utilizar para decirle a un formulario, cuando caiga un lead, por ejemplo, aquí, este que tengo aquí de prueba, ¿no? Cuando caiga un lead dentro del formulario, métemelo en la lista Clientify prueba, ¿vale? Aquí me saldrá lista de ejemplo Clientify. O, por ejemplo, en cualquier herramienta, ¿no? Sea formulario, pop-up, chatbot, landing page, lo que sea. O porque yo tengo un contacto y quiera enviar a ese contacto una lista o a un grupo de contactos a la lista. Pero lo estoy haciendo yo y yo se lo digo a un formulario para que lo haga. Es decir, al final la decisión la tomo yo, de que ese contacto debe de ir a la lista X. En este caso, por ejemplo, Spotify. Pero no hay ninguna condición, aquí la condición soy yo y los términos los pongo yo, ¿vale? O en una automatización puedo decir, cuando completen el flujo, envíalo a la lista tal, por ejemplo. Pero siempre contacto que se envía a una lista, una bolsa que se va alimentando conforme van cayendo los leads o lo voy diciendo yo. Luego tenemos el caso contrario, que son las listas dinámicas. Y las listas dinámicas no funcionan así ya. Las listas dinámicas sí funcionan con condiciones y la información ya debe de estar en la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, lista dinámica, Clientify, ejemplo. Bueno, me he pasado de caracteres, pongo ejemplo. Este caso es distinto porque en este caso yo ya tengo el contacto, tengo la información de esos contactos, sé más o menos por dónde se van moviendo, porque obviamente debo de conocer mi base de datos y lo que estoy haciendo con mi base de datos y voy a establecer condiciones, ¿vale? Y aquí es al revés, aquí es de los 87 contactos, quiero filtrar y quiero ver todos aquellos que, por ejemplo, mira, aquí tenemos, bueno, voy a poner un ejemplo muy concreto, tengan una puntuación en el lead scoring mayor o igual a 15 y lo que hace el i es restar, ahora veremos cómo las condiciones podrán sumar con o, ¿vale? Es decir, el i implica que se tiene que cumplir esto y esto. Y que, por ejemplo, que tengan una puntuación mayor o igual a 15, por ejemplo, y que sean de, vamos ahí, por ejemplo, Colombia. Pero es que también necesito los que tengan una puntuación mayor o igual a 15, pero que sean de México. Eso son, porque quiero o estos de aquí, ¿vale? Esto suma. El o suma, el i resta. Pues hago lo mismo, pero lo único que cambio, por ejemplo, en este caso, es el país, que en vez de ser Colombia es México. Entonces, hago lo mismo y que sean de México. Entonces, tengo aquí, claro, pero yo sé que tengo clientes potenciales en México, sé que muchos de ellos tendrán puntuación mayor o igual a 41, yo sé lo que hay en la base de datos, o lo intuyo y quiero ver a ver qué puedo ir segmentando, ¿vale? Entonces, bueno, hago lo mismo, ¿vale? México, tal, vale. Vale, que esto claro siempre, el i va tienen que cumplir y el o va a sumar, ¿vale? Entre una y otro, un grupo de condiciones y otro grupo de condiciones. ¿Vale? Veis que no tienen nada que ver la lista estática ni la lista dinámica. Unas se crearán de una forma y otras se crearán de otra. Bueno, como esto es una demo, yo no tengo aquí nada, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya tengo claro a quién le tengo que enviar mi campaña o quiénes son los elegidos para que esa campaña se envíe, voy a enviar mi campaña y ya tengo
esta pieza de contenido, que es el email, y mis listas creadas. Y obviamente, primero, antes que nada, mi dominio verificado. Voy a crear la campaña. Vale, le tengo que poner el nombre a la campaña y le pongo oferta de producto de prueba. El asunto, que este sí es el que va a salir en la campaña, y decíamos que le podíamos añadir una etiqueta de combinación con el nombre. Vale, pues hola first name, te hago la oferta, ¿vale? Siempre tener cuidado con los términos de oferta. Lo que decía, no pongáis dólares, no pongáis... Tener mucho cuidado con esta palabreja también. Intentar buscar sinónimos, que no sea muy agresivo, que no hable de dinero, ¿vale? Eso es importante también. Lo que pasa es que a lo mejor yo sí necesito mandar esto a un tipo de público que está muy... o son leads muy cálidos y que sé que la apertura, porque luego todo va a ir en juego. O sea, si yo le voy a lanzar una campaña con una oferta a una base de datos que he comprado, comprar base de datos no lo recomiendo, prohibidísimo. Vaya a tener un gran problema en cuanto a la reputación, porque no os conocen, no, a lo mejor la tasa de apertura va a ser muy pequeña, pero muy pequeña, la tasa de clic a lo mejor es inexistente y eso, quieras que no, va a tener bastante, va a ser bastante perjudicial. Entonces, comprar base de datos tampoco. Pero obviamente, si yo tengo una base de datos que llevo trabajando estos meses, que son personas que se interesan por mis contenidos, que abren mi email, que hacen clic y que yo pues puedo tener o me puedo cubrir y puedo saber que tengo pues cierto respaldo en cuanto a eso, pues sí le voy a lanzar una oferta, ¿cómo no? Claro que sí, pero que la oferta no se lance a lead frío, que a lo mejor no hayan abierto. Por eso, en este caso, en las condiciones de las listas, siempre es bueno, si ya estáis mandando campañas o interactuando con contactos, siempre es bueno que enviéis campañas a aquellos que hayan abierto campañas anteriores, que hayan hecho clic en campañas anteriores, que hayan pasado por automatizaciones anteriores, que tengáis ya establecidas, pero que os aseguréis que una buena parte de esos contactos os han abierto como mínimo un par de veces los emails. O que hayan hecho clic sería ya ideal, ¿no? Sería lo mejor. Pero aseguraros siempre de eso. O sea, eso es algo que siempre debéis de tener en cuenta. Porque ahora veremos en este otro artículo, no lo voy a leer todo, ¿vale? Esto no, pero lo voy a resumir. Este aspecto de aquí, ¿vale? ¿Qué es eso? Entonces, vale, lo podría utilizar porque voy a una base de datos muy cualificada. Y el remitente, obviamente, debe de ser siempre el o pertenecer al dominio que hemos validado. Si yo valido clientify.com, debe de ser uno de mis emails de clientify.com. En este caso, y que pertenezca al usuario, a un usuario dentro de la plataforma. Siempre, como requisito, siempre el remitente debe de estar dado de alta como usuario dentro de la plataforma. Y a poder ser no, y obligatoriamente, y esto es una obligación, que sea email corporativo y que pertenezca al dominio que está validado en dominio, que antes os enseñaba. Entonces es súper importante. ¿Vale? El nombre puede ser otro, puede ser Javier García, por ejemplo. Pero el email siempre debe de cuadrar con el usuario que va como remitente. Aquí obviamente necesitamos seleccionar las listas, ¿vale? O una lista con 0 contactos no va a dejar de hacer nada. Seleccionar esta, por ejemplo, y esta, ¿vale? Suponemos que son listas que yo necesito. ¿Por qué? Otra pregunta, que esto tenéis a veces muchas dudas. ¿Por qué todos los contactos, cuando generalmente en una lista, en email marketing, ¿por qué tengo 50 contactos, como todos los contactos, pero es que luego tengo 87 en mi base de datos?
Porque aquí la primera condición que nunca va a salir, pero que nosotros la ponemos por defecto, es que tengan email. Entonces, de los 87, 50, solo 50 tienen email. El resto son fichas de contacto sin email. Entonces, por eso nunca va a cuadrar, jamás, a no ser que como un requisito indispensable sea que mi base de datos siempre tenga email. Pocas veces lo he visto, pero no va a cuadrar porque solamente en la base de datos hay 50 con email, ¿vale? Vale, teniendo claro eso, aquí dijimos que como quería plantillas, eran textos o eran plantillas enriquecidas, no eran textos planos. Voy a marcarla, porque aquí es donde tengo guardada la plantilla que acabo de diseñar, que es oferta de producto, que es esta, ¿vale? La del lunes cibernético, tal, y vale. La selecciono, la puedo aquí volver a revisar, me da como una segunda oportunidad por si quiero cambiar algo y tal, pero como yo la tenía bien, reviso, está bien, voy a seguir. Y aquí ahora, bueno, entramos en un momento decisivo del envío, que es el envío, obviamente. Antes de programar la campaña, siempre tener en cuenta que dependiendo también de la base de datos y según cómo esté también el servidor, pero por ejemplo, si yo hago un webinar el viernes, por ejemplo, la campaña la voy a enviar como máximo el miércoles. Es decir, el miércoles debe de estar enviada la campaña para que durante lo que queda de miércoles y el jueves yo me asegure de que se han enviado todos los emails a todos los contactos. Es decir, el tener un webinar el viernes a las 6 de la tarde y enviar la campaña a las 4 de la tarde no va a asegurar que se envíen la mayoría de los correos. Entonces, prevenir eso, preverlo y programarlo con tiempo para que dé tiempo a que todo se envíe. Y no suele tardar mucho. Y ahora con el nuevo proveedor que vamos a incorporar, con Spark Post muchísimo menos, pero siempre os aconsejo que os toméis, por ejemplo, un día para, bueno, pues para que os aseguréis de que todo se envía. Y antes de enviar, hacer una prueba. Pero la prueba que nunca la hagáis al mismo email del remitente, al cual pertenece el remitente, porque os va a llegar siempre a spam. Porque esto se detecta, esto si se envía, yo ahora envío a alegarcia.clientify.com, como el mismo remitente, o el remitente pertenece al mismo dominio que al destinatario, me lo va a enviar spam, segurísimo, y voy a decir, bueno, es que mi campaña se envía siempre a spam. Siempre a un email personal que tengáis de prueba o a qué sé yo, pero que nunca tenga nada que ver con el email del remitente. ¿Vale? Yo me podría enviar esto a mi email de personal que tengo. Entonces, cuando ya veo cómo llega la campaña. Bueno, me cercioro de que el nombre está bien, el remitente también, el email de remitente también, el asunto en la lista y el tipo de campaña es este. Y marco los enlaces a traquear. Como solamente creo que tenía por aquí un enlace, que era el que había puesto, lo voy a marcar, porque luego me va a decir cuántas visitas ha tenido ese enlace. Si tenéis más de uno, más de uno. ¿Vale? Yo, como solamente me ha detectado uno, pues uno. Esto no se considera como enlace. ¿Vale? Esto es interno de la plataforma para que se den de baja y punto. Porque luego lo va a marcar como unsubscribe, ¿vale? Dado de baja. No voy a enviar nada, envío mi campaña o programo el envío con fecha y hora y ya está. Vale. Ahora aquí viene, para todos aquellos que estéis empezando o que al empezar no tuvisteis buenas tasas de apertura ni buenas tasas, porque todo lo que estaba hablando hay que tenerlo en cuenta. Pero más que nada, para los que estéis empezando ahora, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la lista de email o la base de datos es más pequeña de 50.000 contactos, es fácil, es más fácil. Hay que tener mucho cuidado cuando la lista es mayor de 50.000 o la base de datos que tenéis contratada, ¿no? Y todos los contactos son mayores de 50.000. ¿Por qué? Porque en las 3 primeras semanas al primer envío es cuando estos proveedores van a grabar vuestro historial de envío y de interacción sobre esos envíos. Y os diría que
Aunque la lista también sea menor de 50, intentar proporcionar esto en las 3 primeras semanas y tenerlo muy en cuenta. Si no quiere decir que porque tengáis 10.000 contactos hagáis a lo loco una campaña de 10.000 contactos. Porque yo ya me he pegado algunas hostias con base de datos de 20.000 contactos y luego me ha costado retomar o recuperar la reputación de ese dominio. Entonces, os aconsejo que los primeros envíos que sean, primero, que sean lo que decía antes, a contactos los cuales os podéis asegurar de que la proporción de apertura y de clic sean buenas. ¿Cómo sabéis eso? Pues lo que decía, crear una lista con clientes, por ejemplo. Os conocen, lo habéis tratado ya, estáis día a día con ellos y ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que como ya os conocen, tenéis con ellos buena reputación en cuanto a vuestra marca y a vuestras comunicaciones, la proporción de apertura sea mucho mayor. Los primeros envíos yo nunca lo aconsejo que se hagan a lead frío, porque, bueno, pues sí, os pueden conocer. Si están inscritos en alguna newsletter, pues bueno, vale. Pero la tasa de apertura y la tasa de clic va a ser mucho menor, segurísimo. Entonces, que sean leads más calientes, que estén más cualificados para que os den ese respaldo. Obviamente ya cuando son mayores de 50, pues siempre a rajatabla estos números, ¿vale? Hacer envíos pequeños, ¿vale? De a poco, envíos pequeños, porque al principio, pues esos envíos pequeños a clientes que ya os conocen os van a dar un mejor resultado. Y esto se va a mantener entre los primeros 30, yo diría que 30, 60 días, ¿vale? Entonces, tener esto siempre en cuenta. Los que, por ejemplo, tengáis malas tasas de apertura y malas tasas de clic, intentar recuperarlas enviando esas campañas en pequeñito y siempre utilizando mucho texto, a listas que sepáis que os van a abrir con mayor probabilidad. Para para empezar a recuperar esa reputación. Entonces, bueno, Aida os habrá pasado este enlace para que os lo podáis leer y este otro para que tengáis en cuenta estos puntos, ¿vale? Pues por aquí ya estaría todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os sirva de mucha utilidad. Os recuerdo que este viernes estará con nosotros Rafael Agüero, es partner de una agencia de marketing y comunicación que se llama Capta. Estará con nosotros contando su experiencia con Clientify y el miércoles que viene mi compañero Pedro Díez hablando sobre, de una forma muy pro, sobre las conexiones con Zapier, ¿vale? Para que todos podáis conectar otra plataforma con Clientify o viceversa y se automatice en esas llamadas y esos envíos de información, ¿vale? Hacia la base de datos. Pues, como siempre, ha sido un placer, ¿vale? Espero que esto sirva de muchísima utilidad y nos vemos. Hasta luego.